Sanguinetti. Sanguinetti, ¿saben a quién tenía en seguridad, en asesor en el Palacio Legislativo? Lo tenía al Pajarito Silveira, a uno de los represores que tenía, yo qué sé, éramos como 500 personas que lo habíamos denunciado como torturador, porque él se identificaba junto con el grupo de Gabazo. La OCOA, el Plan Cóndor, todo eso, digo, no fue para mí una cuestión solamente hacia la militancia organizada, fue hacia la gente. Entonces a mí me parece que ellos orquestaron muy bien toda esa parte del disciplinamiento social, ¿no? Y del control social, porque a la salida de la dictadura se empezó a hablar de la democracia, ya no hablábamos más de revolución, ¿no? Y los pocos que hablábamos de revolución éramos capaz que esos parte de los 506 delegados y delegadas que nos fuimos del PCNT en el Congreso a fines de 1985. Ahí en 1985, esos 506 delegados que se fueron, después también los volvieron a traer la burocracia sindical y todo hacia adentro, ¿no? Digo, las fracciones que se habían producido ahí porque no se quiso hacer el balance de lo sucedido, porque también tenía que ver con las reivindicaciones que teníamos sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Digo, porque los primeros planteos de familiares y de las organizaciones a la salida de la dictadura era toda la verdad, pero toda la verdad que implicaba dónde, cuándo, por qué y quiénes. Y eso de a poco se fue como desarticulando también, ¿no? Digo, porque nosotros podemos hablar que ese pacto de impunidad, esa omertad desde las estructuras estatales, fueron como sumando, aparte del movimiento popular, a esas instituciones que lo sostuvieron. Y que se empezó a no participar de forma activa con los temas internacionales, digo, con una cantidad de cosas que en este país había sido muy grande la movilización, por ejemplo con el tema Vietnam, con el tema del apoyo a Cuba, más allá de lo que podemos pensar o no, los distintos grupos sobre esto, digo, habían existido pronunciamientos del movimiento popular uruguayo muy profundos, ¿no? Que nos habían aglutinado a todos los jóvenes de esa época. Y me parece que lo que había era una sociedad en la década 60, 70, que tenía un sueño social muy profundo y compromiso sobre eso, un compromiso organizativo. Entonces me parece como que entre la cárcel prolongada de tanto tiempo, ¿no? Digo, porque acá hubo gente que estuvo presa por haber prestado un colchón. Yo me acuerdo de una compañera que cayó, que estuvo 3 años presa, fue porque se había mudado una pareja al lado de la casa de ella, y como vio que esa noche que se habían mudado no tenían colchón, ella le prestó un colchón y estuvo procesada por asistencia a la subversión, ¿no? A la asociación. Entonces digo, ese tipo de mensajes para mí es lo que ha provocado una generación de miedo, control, no participación. Digo, porque de hecho eso tendría que haber tenido, desde mi punto de vista capaz que muy tonto, una propuesta de pelea para reivindicar lo que era necesario socialmente, ¿no? Anticapitalista, socialista, digo, todo lo que antes hablábamos de sueños sociales que se dejó de hablar y que se dejó de decir ese mensaje. Y todo lo que se proponía en la civilización, porque en la década del 90 hubieron muchas luchas, pero nunca se llegaron a plasmar, digo, propuestas como de una visión global de cómo salir a eso, ¿no? Y a mí me parece que el mantenimiento de los aparatos represivos en este país, los privilegios de las Fuerzas Armadas, la parte del silencio y la estrategia del silencio, y no hagamos mucho más, tiene que ver mucho con eso, con qué es lo que haría el sistema con nosotros, ¿no? Digo, si hacemos tal cosa. Entonces me parece que todas esas, que no es que se haga conscientemente un cálculo así por parte de la gente que participa o no participa, pero me parece que es parte de una cultura que se fue de negociación, de conciliación de clases, ¿no? Y de eso que quitaron ellos también, que fue lo que posibilita que esta impunidad hasta el día de hoy. Hoy hablábamos en AFUR con los primeros, con parte del primer equipo que entró a los cuarteles a buscar a los compañeros desaparecidos.
Y las cosas que cuentan son las cosas que vimos en aquel momento, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se entró al 13 de Infantería, al 300 Cabos, y después se entró al 14, digo, pero toda la presión que ellos tuvieron, se les había garantizado que ahí no iban a estar los milicos vigilando los lugares donde ellos estaban. Estaban todos los milicos, hasta le hacían desfiles, ¿no? Delante de ellos, gritando consignas, como una forma, les daban falsa información. Entonces digo, lo que me parece es que nosotros no hemos podido, desde el punto de vista de la correlación de fuerza de las organizaciones sociales, poder articular cosas básicas. Por ejemplo, en este país no existe un banco de datos, está todo disperso. No existe un ADN sistematizado de todos los compañeros desaparecidos, ¿no? Hay que recurrir al Banco de Datos de Argentina, que ahora ellos decían, bueno, en cualquier momento eso se desmantela por parte de ley y nos quedamos sin eso también, ¿no? Se supone que tendría que haber réplica de todas esas cosas, pero solo se supone, porque hasta ahora no tenemos nada garantizado. Y una cantidad de aspectos más, digo, de lo que nosotros tendríamos que haber planteado, que es el juzgamiento de aquellos que llamaron a articular la dictadura, que son los poderes económicos, digo, porque hay una impunidad económica, una impunidad judicial y una impunidad armada, ¿no? Pero no es solo la impunidad armada, digo, es todo lo que sostiene el conjunto, ¿no? Y yo creo que estamos como en una etapa muy complicada, ¿no? Digo, porque se empezó como primero a considerar, bueno, que no se los podía escrachar a los milicos porque capaz que podían tener alguna información que no te la iban a dar si vos ibas muy lejos a escracharlo. Pero ahora, digo, ya se están muriendo los milicos, se están muriendo los testigos. Y otro elemento importante, digo, es que me parece que en esta impunidad se sostienen todas las aberraciones que hicieron los gobiernos más derechistas, los gobiernos más reaccionarios, más tradicionalmente vinculados a los poderes económicos, y lo que hizo el reformismo. Porque es como, digo, a mí me parece que esta socialdemocracia uruguaya, llamada progresismo, a mí me parece que, digo, que acentuó el control sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Acentuó el control sobre lo que se considera políticamente correcto y lo que no, ¿no? Y me parece que es lo que habilita el envío de las tropas para seguir preparando y reprimiendo y preparándose en otros pueblos, como fue lo de Haití, como lo que es el Congo, como lo que es en el Yemen, como el Alto del Golán. Digo, toda esa parte de lo que se siguió haciendo en democracia tutelada, ¿no? Porque en algún momento nosotros hablamos de todo eso, de lo que era una democracia instalada que nunca fue realmente realizado en nada, ¿no? Digo, porque hasta los propios represores se metieron en los primeros gobiernos a estar al frente de las estructuras del Palacio Legislativo, de la Torre Ejecutiva ahora, ¿no? De todo eso. Entonces a mí me parece que la cuestión de no haber profundizado eso, de no haber profundizado que ellos estaban escribiendo la historia, ¿no? Los vencedores estaban escribiendo la historia y que nosotros no estábamos haciendo una cuestión organizada desde abajo como para poder enfrentar todo lo que estaban haciendo, me parece que es lo que posibilita que al día de hoy sea lo que sea. Digo, porque fíjense en que la mayor marcha por el tema de la reivindicación del tema de los derechos humanos es una marcha de silencio. ¿Quién impuso el silencio? ¿Qué estrategia es la del silencio? Es la de la voluntad, es la de la impunidad, ¿no? Es de la inmunidad de aquel que goza de ese pacto que se firmó hace tanto tiempo y que lo respaldaron todos los gobiernos. Entonces a mí me parece que hoy que los sitios donde se ejerció la represión sean las cárceles actuales para los pobres y marginados y afectados por todo el tema de la droga, sean los pobres de los barrios más pobres, las mujeres y los hombres, ¿no? Y a mí me parece que es muy claro de que los penales que fueron, los penales donde estuvimos los presos políticos y las presas políticas, hoy sean las cárceles de los presos sociales de este sistema. Entonces me parece que eso es gravísimo. Hoy yo le decía a López Mas, ¿no? Si ellos no habían recibido nunca la denuncia de que en el lugar donde hoy funciona el INISA, que es la cárcel de menores,
fue un cuartel de tortura que está denunciado desde la época de la dictadura por parte de los compañeros y compañeras que estuvieron ahí, que había enterramientos en el fondo donde ellos criaban chanchos. Y eso nunca se tocó, digo. Entonces, me parece que todo esto habilita que se diga, bueno, demasiado silencio social, demasiada disciplina social para todo esto, y como que esa estrategia no lleva a nadie, porque a ellos no les importa que seamos 80.000, 70.000 en la marcha del 20 de mayo. Digo, porque ahí van todos, es como la noche de San Juan, ¿no? Y está, todos van, pero después al otro día, ¿qué pasa? Entonces me parece, y eso, y lo otro, digo, nunca se formó tampoco un juicio a la dictadura, un juicio global. Entonces nosotros vamos, denunciamos qué es lo que pasó, los testigos que aún están ahí, o todas las denuncias están todas separadas. Ni siquiera por cuartel, ¿no? Porque ni siquiera, digo, vas y denuncian unos un año de tortura en acá, en allá, y después eso queda todo disperso, no hay nada que esté realmente juzgando esa etapa. Por lo tanto, digo, para mí se prolonga toda la impunidad en lo que son las impunidades hoy, del gatillo fácil, de la policía preparada, de la policía que durante el gobierno progresista se fue a formar en Colombia, con los colombianos, digo, con las Fuerzas Armadas colombianas, que eran de lo peor, y en Israel, y hasta el PCNT firmó ir a educarse en las escuelas sindicales de Israel. Digo, ¿no? Digo, entonces, me parece como que está todo, si uno mira, es como una estructura que tiene una base de impunidad, que parte de ahí de los pactos y de lo que no se revisó sobre el tema de la dictadura, hasta estas cosas que hoy estamos viendo, ¿no? Hasta que hoy no se pueda decir se rompe relaciones con Israel ante un genocidio, que un presidente se atreva a hablar de guerra y que se atreva a sacarse fotos con los israelíes, y que se atrevan a ir a recibir el premio Ana Frank a Argentina, Mujica, la calle o Chico y Orsi, ¿no? Digo, todo eso, digo, me parece que es parte de Sanguinetti. Sí, Sanguinetti. ¿Bien? Me podía faltar, claro. Y bueno, y me parece como que eso es algo que inclusive en este país tiene que ver mucho la función de la educación, la función de los medios de incomunicación, los grandes medios de incomunicación. Digo, todo eso me parece que es como parte de un rompecabezas que sostiene todo esto. Digo, no sé, diría por ahí, porque me parece que, digo, que en estos días nosotros hemos hecho muchos debates sobre todo esto, ¿no? Pero me parece que lo que hay que juzgar de alguna manera por nuestra parte es todo lo que se articuló durante todo este tiempo que nadie lo rompió, y que la movilización popular no ha logrado realmente hacer mella en esa parte, ¿no? Que sí creo que, bueno, que lo que está bueno es que a nivel de la juventud, digo, hay mucho interés para discutir todas estas cosas, pero hay que hablar más. Hay que hablar mucho más de toda esta parte, hay que hablar mucho más de lo que significó la estrategia del silencio para la impunidad, la estrategia de la impunidad colectiva, de la complicidad colectiva de todos los gobiernos, ¿no? Y me parece que el elemento mayor es todos los privilegios con los que gozan las Fuerzas Armadas, que fueron las mismas que los primeros, ¿no? Y ellos hablan de viejas mochilas, pero no, son las mismas estructuras, las mismas doctrinas, formando a los milicos a todos los tiempos de ahora. Hoy de repente no precisan andar con tanquetas, ¿no? Digo, porque uno tiene que estar resistiendo. Y bueno, y eso tuvo que ver con una etapa en la cual se desarrolló una revolución social, un proceso que estaba muy avanzado y que ellos lo lograron controlar y desarticular de alguna manera. Y me parece que todos los dirigentes que se sumaron a este proceso le hicieron muchísimo daño y sostuvieron de forma las leyendas, ¿no? Tipo Mujica, tipo Huidobro, y tipo, también voy a decir, toda la gente que hoy está en las estructuras de partidos más chicos, pero que están ahí metidos, ¿no? Que tienen cientos de desaparecidos y muertos, y sin embargo, digo, concilian con todas esas estrategias que mantienen la información, ¿no? Porque no solo no está la información, sino que no están los recursos para investigar ni las medidas posibles. Digo, porque el juzgamiento de cárceles de los milicos
o prisión domiciliaria tiene ese efecto. Eso. Y tampoco se investigaron los delitos económicos, ¿no? Ni la deuda externa, digo, por eso yo hablaba de una impunidad económica, digo, porque esto está sostenido sobre esa base, ¿no? De toda la deuda ilegítima que ellos generaron y de todo lo que afectaron, de todos los derechos que nos quitaron, que habían sido logrados a base de la lucha y de la sangre de las compañeras y los compañeros, ¿no? Digo, hoy no tenemos el aguinaldo, los jubilados, digo, podemos empezar a enumerar miles de cosas que tienen que ver con todas estas cosas. No sé si es muy entregado, pero... No, estuvo muy bueno, buenísimo. Muchas gracias porque